Bien, entonces ahora sí, vamos a dar la bienvenida a Claudio Casado, que nos visita desde la Universidad de Chile, con un fuerte aplauso. Venga. Eso. ¿Aló? 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 ¿Se escucha bien? Sí, buenísimo. Buenas tardes, buenos días todavía. Un gusto estar acá con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco, como bien presentaba nuestro compañero, hoy día vamos a hablar sobre lo que es seguridad en redes inalámbricas, ¿ya? Hoy en día todos usamos redes inalámbricas. Yo, que no soy de acá, estoy sufriendo porque no tengo red inalámbrica, ¿ya? Pero primero me presento. Mi nombre es Claudio, tengo 25 años, ¿ya? Me titulé de Ingeniería Civil en Computación Informática en la Universidad Mayor. Soy chileno, como se notará a veces por mi forma de hablar. Recientemente también me gradué y saqué la maestría en Seguridad de Información. Y soy miembro investigador de una organización que se llama Ornitorrinco Laboratorios y del recientemente inaugurado Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Sí, da un poco de risa el nombre Ornitorrinco, pero somos creativos, ¿ya? Nos gusta salir un poco de la seriedad de lo que es la investigación. A lo largo de mi trayectoria yo me dedico a investigar desde 2015, desde antes de salir de la universidad, y ahí he sido invitado a diferentes tipos de eventos relacionados siempre con ciberseguridad, que es mi especialidad. Y de forma internacional he podido estar en Chile, bueno, que es mi país, Colombia, Estados Unidos, Rumania, España, que falta ahí, y ahora en México, con mucho gusto. Y dentro de mis otros temas de dominio, principalmente en mi faceta laboral, yo soy consultor en seguridad de la información y básicamente me dedico a ver la parte estratégica de lo que es formular una estrategia alineada de seguridad para que las organizaciones puedan construir su seguridad en base al conocimiento, haciendo, por ejemplo, gestión de riesgos, planes de continuidad de negocio, etcétera. Todo lo que es la gestión de la seguridad para una construcción sólida de la misma para las organizaciones. Y además tengo otra línea de expertise por otros trabajos que he realizado que tiene mucho que ver con metodologías ágiles de desarrollo. Actualmente todo lo que es transformación digital y todo tiende a la necesidad de que solucionemos cosas lo más rápido posible, ¿ya? Por lo tanto, el desarrollo ágil tiene una fuerte cabida en todo esto, pero siempre desde el punto de vista de la seguridad, ¿ya? Entonces, como les comentaba, hoy vamos a hablar de evaluaciones de seguridad para redes inalámbricas, ¿ya? La agenda de hoy, partimos con la presentación que realicé, partimos con la introducción, donde vamos a hablar de ciertos temas, ya, para poder introducirnos a lo que va a ser la problemática y lo que se realizó en la investigación. Vamos a revisar trabajos relacionados, vamos a ver el análisis de variables y herramientas que influyen al momento de realizar una prueba de seguridad en este tipo de redes. Finalmente vamos a ver la evaluación como tal y las conclusiones y el trabajo futuro. Entonces, hoy en día, ¿ya? Como ya les comentaba al inicio, las redes inalámbricas para nosotros son vitales, ¿ya? Yo mismo, estando acá, no tengo internet móvil, no tengo datos móviles y estoy sufriendo un poco porque a veces no tengo internet y me llegan cosas de trabajo, lo de amigos, no sé. La red es muy importante porque nos permite mantenernos conectados, ¿ya? 100% todo el día, 24/7, y nos entrega capacidades como, por ejemplo, realizar trámites financieros, ¿ya? Transferencias bancarias, pagar cuentas, trámites tributarios, ¿ya? Por ejemplo, hay aplicaciones de lo que en Chile es el Servicio de Impuestos Internos, ya que todos estamos ahí pagando impuestos al fisco. Nos permite movilizarnos, ¿ya? De forma inmediata, o sea, pedir Uber, ¿ya? Movilizarnos en bicicletas, por ejemplo, que también allá hay todo un sistema de bicicletas públicas a través de aplicaciones y a través de la red. Almacenar y obtener acceso a nuestros archivos, ¿ya? De forma instantánea a través de la red también. Y obviamente las redes sociales, que también son muy vitales para nosotros, ¿ya? Hoy en día se cae WhatsApp y todos estamos corriendo en círculos. ¿Ya? Pero todo esto se sustenta en lo que ya venimos hablando, que son las redes inalámbricas, ¿ya? Y esta, por decirlo de alguna forma, dependencia de las redes inalámbricas en Chile se puede ver con un 45,3% de crecimiento en 3 años de los puntos de acceso a la población. Es decir, en 2014 en Chile teníamos de cada 100 personas, 52 con un acceso fijo a Internet. En 3 años, hasta el año pasado, esa cifra aumentó a 74%, ¿ya? Lo cual es
es una cifra bien alta. O sea, mucha gente ya tiene un acceso fijo a Internet, ya sea en sus casas, sus lugares de trabajo. Hoy en día el Wi-Fi es indispensable. También se puede reflejar la importancia de las redes inalámbricas en lo que refleja para las economías, ¿ya? Dentro del contexto de esta investigación, se analizó el contexto nacional de Chile y en 2014 la economía, o los flujos de dinero que se movían a través de una economía basada en las redes inalámbricas o en la conectividad era de 34.127 millones de pesos al año y en un año creció casi en 4.000 millones de pesos. Entonces quiere decir que ya no solamente el usuario, que somos nosotros, ¿ya?, está buscando la conectividad, sino que también las economías se están moviendo a través de esto. Las empresas están basando su generación de valor en tecnología y esta tecnología se basa en la red, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, si analizamos la industria hotelera, ¿ya?, ¿quién va a ir a un hotel que no tiene Wi-Fi? O sea, es vital, si yo quiero ir a un hotel, tiene que tener Wi-Fi, ¿ya? Cuando yo voy a una empresa, yo soy consultor, entonces visito muchas empresas y todas las empresas tienen Wi-Fi de invitados, ¿ya? Pero, si bien es un servicio que se entrega para darle mayor satisfacción al cliente o a las visitas, para generar mayor valor en la industria, ¿cómo nos aseguramos de que sea seguro? ¿Ya? O sea, yo puedo generar valor, pero tengo que generar valor de forma segura. ¿Ya? ¿Cómo me aseguro yo de que mi red no va a ser hackeada o atacada y eso va a impedir que se siga manteniendo la operación de mi organización? ¿Ya? Y eso es precisamente lo que se abordó en este trabajo como problemática. Entonces, cuando hablamos de las redes, tenemos que tener siempre presente que a través de estas es que se transmite información, existe un flujo de información. Y cuando hablamos de información y lo juntamos con tecnología y estamos hablando de redes, tenemos que tener bien claro lo que es la seguridad de la información. Cómo yo preservo la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. ¿Ya? ¿Todos estamos familiarizados con esos tres conceptos o no? ¿No? ¿Quién no está familiarizado con esos conceptos? ¿Todos estamos familiarizados? Perfecto. Entonces, una red inalámbrica, cuando nosotros la implementamos ya dentro de un contexto de negocio, ya sea para generar mayor valor para tanto a clientes internos como externos, no se puede considerar segura antes de entender por completo sus riesgos y tomar las precauciones necesarias, ¿ya? Generalmente cuando se elabora una estrategia de construcción de seguridad en las organizaciones, lo primero que se tiene que hacer es hacer una evaluación de riesgos del negocio, ¿ya? Para eso existen diferentes metodologías y diferentes normativas que te ayudan, pero siempre las evaluaciones de riesgo son personalizadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque independiente que trabajemos en empresas que son del mismo rubro, ¿ya? Por ejemplo, dos universidades, como organización son muy similares, pero van a tener diferentes riesgos, diferentes niveles de tolerancia al riesgo. Entonces, cuando se hace una implementación de redes inalámbricas, se tiene que hacer una evaluación de riesgo lo primero, porque yo no puedo proteger lo que no conozco, ¿ya? Yo no puedo decir mi red está segura si es que no conozco todas las variables que están abarcando mi red y cómo cada una de ellas puede influir en que yo pueda ser atacado, ¿ya? Pensemos en que a través de la red va a fluir la información de mi organización, ya de mis clientes, por ejemplo, mis planes estratégicos que se van a transmitir por ahí, comunicación interna. ¿Y qué pasa si alguien la intercepta y lee esa información que es confidencial? ¿Ya? ¿Qué pasa si alguien intercepta y cambia los paquetes de información y el receptor está recibiendo información que no es fidedigna, que no es íntegra? ¿Ya? ¿O qué pasa simplemente si es que alguien entra a la red y la desconecta? ¿Ya? Y ya no tengo disponibilidad para poder acceder a la información que está en la nube, por ejemplo, hoy en día. Entonces, una vez hecha esta pequeña introducción, pasamos a lo que son los trabajos relacionados, ¿ya? Que es la recolección de información que se hace según la metodología que se usó en este trabajo, que es la propuesta por Roberto Hernández Sampieri, ¿ya? Que plantea básicamente 5 fases de la investigación. La primera es recolección de información, planteamiento de la hipótesis, recolección de datos para poder analizar esos datos y finalmente plantear una conclusión o unos resultados del estudio. Entonces, dentro de la recopilación de información se analizaron diferentes autores, diferentes trabajos, libros, papers, ¿ya? Tratando de buscar el estado del arte
que me permitiera a mí decir, ok, por aquí tengo que partir yo cuando quiero hacer una evaluación de seguridad para mis redes inalámbricas, ¿ya? Extrañamente, no todos los autores concuerdan para hacer evaluación. O sea, primero que nada, no hay ninguna metodología específica para realizar evaluaciones de seguridad en redes inalámbricas. Generalmente se adoptan las mismas fases de lo que es el pentesting o el hacking ético, ya que tiene fase de reconocimiento, explotación, postexplotación, etc. Pero si se fijan, solamente dos de los autores hablan de una fase de exploración. ¿Ya? Entonces, desde esa necesidad de generar esa metodología es de donde se empezó a desarrollar esta investigación. ¿Ya? Entonces se trabajaron sobre 3 fases macro, ¿ya? Que sería exploración, análisis y ataque. La fase de exploración, ¿ya? Es como la fase de recolección de información que se habla básicamente en lo que es la metodología de pentesting. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Lo que es la metodología de pentesting, en la cual yo voy a, en el caso puntual de la red inalámbrica, hacer un escaneo de la red, ¿ya? Para poder hacer la recolección de información que me permita a mí después pasar a la fase de análisis, donde yo voy a analizar la información recolectada anteriormente, ¿ya? Obteniendo variables, obteniendo datos, ¿ya? Para poder finalmente en la fase de ataque elaborar mi estrategia de ataque, ¿ya? Yo no siempre voy a realizar, al igual que cuando en la construcción de seguridad, yo no siempre voy a atacar de la misma forma las diferentes redes, ¿ya? Hay redes que dependen que son más débiles en ciertos puntos y son más robustas en otros puntos, entonces yo tengo que hacer el análisis de eso para poder hacer mi estrategia de ataque, ¿ya? No sé si alguien aquí alguna vez ha trabajado haciendo pruebas de seguridad en redes inalámbricas. ¿No? Ya. Entonces, pasando a lo que son el análisis de las variables para las diferentes fases, ¿qué es lo que tenemos? Primero, en la fase de exploración, tenemos, por ejemplo, lo que es la tarjeta de red, ¿ya? La tarjeta de red está sujeta a lo que es la plataforma y el sistema operativo, y también en la fase de exploración tenemos lo que es la encriptación, ¿ya? En este momento estamos analizando las variables macro de cada una de las fases, de la información que yo puedo obtener en cada una de las fases, para poder después elaborar mi estrategia de ataque. Entonces en la encriptación tenemos WEP, WPA y WPA2. ¿Ya? No sé si están familiarizados con esos términos. Siempre que uno se va a conectar a una red aparece uno de estos 3 tipos de seguridad, que es cómo está cifrado la conexión que yo voy a ejercer hacia la red, ¿ya? En la fase de análisis tenemos, por ejemplo, una variable que es muy importante, que es el WPS. No sé si también lo han escuchado. ¿Sí? ¿Saben de qué se trata el WPS? ¿No? El WPS es una forma de darle usabilidad a la conexión. Es decir, yo desde mi dispositivo me conecto por primera vez a un router. Ya siempre estamos hablando del router como el principal eje al cual yo voy a ir a atacar, que son estas sus características. Entonces yo me conecto una vez y después esa conexión ya queda en la memoria de los dispositivos. Entonces cuando yo me vuelva a acercar a ese router me voy a conectar de forma más rápida. Porque las llaves ya están guardadas. Ya mi dispositivo está almacenado en el router. Y esto se puede activar o desactivar, ¿ya? Teniendo la consideración de que como es una característica que le da usabilidad a un sistema, ¿ya? Viene activado por defecto, porque siempre se trata de que el usuario haga la menor cantidad de trabajo posible para poder usar un sistema, ¿ya? Después tenemos la antena, ya que ahí tiene diferentes formas de medir, que es la direccionalidad, la ganancia, el área de efectividad. Y después en la fase de ataque tenemos lo que son las tarjetas de red, pero la tarjeta de red que yo voy a usar para poder atacar, ¿ya? Y yo dependo de la definición de la tarjeta de red que se vio en la fase de exploración. Y finalmente, y después de eso, tenemos lo que son las herramientas para que se van a usar en cada una de las fases. Aquí hay que tener claro que existe un sinfín de herramientas, ¿ya? Muchas en el mercado, si se visitan repositorios libres como GitHub, ¿conocen GitHub? ¿Sí? Bien, si se visitan repositorios libres como GitHub, se pueden encontrar un montón de códigos que te pueden servir para poder levantar herramientas que te permitan hacer auditoría o que te permitan hacer análisis de las redes inalámbricas, análisis de seguridad. ¿Ya? Entonces, volvemos a analizar las diferentes herramientas, ¿ya? Y ahora me voy a detener un poquito en algunas para poder ir moldeando lo que podría ser una estrategia de ataque, ¿ya? Para que podamos aterrizar un poco lo que ya hemos estado viendo en este momento. Entonces, para la fase de exploración,
tenemos que tener en cuenta que se puede hacer exploración pasiva o exploración activa. Generalmente se hace exploración pasiva, que es hacer una lectura de las redes que están disponibles. Para eso, por ejemplo, se puede ocupar Wiggle, ¿ya? Que es una aplicación móvil para el sistema operativo Android, ¿ya? Que lo que me permite es ir haciéndole un ping, por decirlo de alguna forma, a todos los puntos de red que están disponibles y me entrega la información de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, el nombre de la red, el ID de la red, la dirección MAC, y me va a entregar toda la información que esté disponibilizada para los dispositivos que se quieren ir conectando y me las va a listar, ¿ya? Entonces yo podría ir, no sé, a una zona de alguna ciudad donde yo sé que se concentran las diferentes industrias y pasearme con esta aplicación y empezar a recibir toda la información de las diferentes redes, de las diferentes empresas que hay disponibles, ¿ya? Y ver cuál me proporciona mayor información y cuál me proporciona menor información, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que a mayor información, yo mejor y más robusto va a ser mi ataque, ¿ya? Obviamente, entre más conozco mi objetivo, más preciso voy a ser al momento de atacarlo, ¿ya? Y esto aplica para todo lo que tiene que ver con seguridad, no solamente las redes inalámbricas. Cuando yo hago ingeniería social, por ejemplo, ¿conocen la ingeniería social? ¿Sí? ¿Quién no la conoce? La ingeniería social es lo que ocupan los hackers, ¿ya? Para poder obtener información de las personas, ¿ya? Suponiendo que las personas son el eslabón más débil siempre en la cadena de seguridad. Entonces, la ingeniería social es persuadir o engañar para poder obtener información sin que la persona se dé cuenta, ¿ya? Después tenemos, por ejemplo, el monitoreo en la misma fase de exploración, donde tenemos herramientas como el Wi-Fi Analyzer, ¿ya? Que también me entrega información de las diferentes redes que se encuentran disponibles. ¿Ya? Yo hasta el momento solamente estoy haciendo un escaneo pasivo, ¿ya? O un monitoreo de la actividad de la red. Yo no me estoy metiendo a la red, yo no estoy generando ruido en la red, porque si la empresa tiene estructuras de monitoreo, ¿ya? Y yo hago un escaneo activo, puede que se dispare una alerta y me bloqueen, ¿ya? Entonces siempre tratar de hacer escaneos de tipo pasivo para obtener información que sea, por decirlo de alguna forma, libre, ¿ya? Solamente información que está disponible. Para el análisis tenemos el escaneo de radioseñal, ya como antes habíamos visto que las antenas juegan un rol muy importante. El escaneo de radioseñal se puede hacer con aplicaciones como por ejemplo Architecture of Radio, ya que es para dispositivos móviles iOS, que lo que hace es que yo a través de la pantalla voy viendo todas las frecuencias y las ondas de todas las antenas que se encuentren en el espectro de la aplicación. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Porque yo cuando trate de ir a conectarme a la red, tengo que estar seguro de que mi antena de ataque va a poder juntarse con el espectro que genera la antena de la red víctima, ¿ya? Entonces yo tengo que ver el tipo de antena, cómo genera la frecuencia, si es bidireccional, unidireccional, omnidireccional, ¿ya? Para poder hacer el link y poder entrar a la red cuando yo pueda consumar el ataque. Y después tenemos otra herramienta que sería el Mac Finder, por ejemplo, que me dice cuál es el ISP o el proveedor de red que provee esa red, ¿ya? A través de la información que se obtiene en la fase de exploración a través de Wiggle, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué me sirve esto? Porque generalmente cuando se instala una red, ¿ya? Por ejemplo en nuestro hogar llega el técnico, la persona de la empresa proveedora, ¿ya? Instala el router, ya queda funcionando la red y todo, pero esa persona nunca se encarga de decirle a uno que tiene que cambiar, por ejemplo, las claves por defecto del router, ¿ya? Siempre uno se queda usando la misma clave que es la que viene por defecto con la instalación del router, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? O sea, no yo, pero la gente que hace cosas malas con esto, ¿qué es lo que hace? Busca en la fase de exploración, por ejemplo, encuentra la MAC, ¿ya? La MAC address, la dirección MAC del router. Después yo me voy a mi gran amigo Google, ¿ya? Porque la fase de exploración es puro Google, ¿ya? Información libre, y busco el modelo del router con la MAC address, me dice cuál es o sea, busco a través de la MAC address el proveedor ISP de la red, después me meto a Google y busco contraseña por defecto de router tanto, del proveedor tanto, ya, BTR por ejemplo. Y obviamente en Google está todo, ¿ya? Y como lo más probable es que nunca se haya hecho el cambio de contraseñas por defecto, yo ya teniendo las contraseñas puedo entrar a administrar ese router, simplemente metiéndome a Google, ¿ya? Y así es. ¿Por qué? Porque se le da usabilidad siempre a los sistemas. Siempre se privilegia que el usuario toque lo menos posible la tecnología,
¿ya? Entonces las compañías instalan, le entregan la clave al usuario, pero nunca le dicen que tiene que cambiarla, nunca le enseñan a cambiarla, entonces ahí uno puede usar ciertas técnicas básicas como ir a Google para poder obtener esa información. Y también tenemos, bueno, el archiusado y archiconocido Wireshark, ¿ya? Para poder hacer el monitoreo y el análisis de tráfico de la red, ¿ya? Y se tiene que considerar el sistema operativo sobre el cual se está usando esta herramienta. No sé si han usado Wireshark alguna vez. ¿Lo conocen? ¿Sí? Yo ahí puedo analizar todos los paquetes que van pasando a través de la red, ¿ya? Y puedo, si tengo acceso a la red, puedo ver la información que va fluyendo, puedo cambiarla, puedo leerla, etc. Y finalmente, en la fase de ataque tenemos diferentes formas de atacar, que es, por ejemplo, la desautenticación, ¿ya? ¿Cómo funciona la desautenticación? Yo tengo el router que está conectado con un dispositivo. Yo lo que hago es, cuando se está generando la conexión con el dispositivo, desautenticar el router, o sea, el dispositivo, para que se tenga que generar de nuevo el intercambio de contraseñas, y en lo que se genera de nuevo ese intercambio de contraseñas, yo ya estoy interviniendo el paquete para obtener yo ese intercambio de contraseñas. El usuario no se da ni cuenta porque pierde la conexión 2 segundos. Entonces llega a ser imperceptible. Y en el caso de que perdiera la conexión, ¿a quién no le pasa cuando pierde la conexión del Wi-Fi? Es como, oh, se acabó la conexión. Ah, pero volvió, no importa. Seguimos tranquilos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de ataque podríamos hacer? Un access point falso. ¿Ya? Tengo mi equipo con ciertas herramientas para poder levantar un access point falso, como una antena de estas pequeñas Wi-Fi. No sé si las conocen, unas blanquitas. ¿Sí? Yo la puedo conectar, levantar un access point falso, y por ejemplo yo aquí podría poner una red que se llame Witcom 2018 Free Wi-Fi. ¿Ya? Le doy lo dejo sin contraseña y todos van a ir a conectarse a esa red, y yo, como soy el administrador de ese punto de acceso, voy a poder ir monitoreando todo lo que ustedes hacen. ¿Ya? Complemento con Wireshark, voy a poder analizar todo el tráfico que ustedes están transmitiendo o recibiendo a través de sus dispositivos. ¿Ya? Y finalmente la inyección de paquetes, pero esto es cuando yo ya tengo acceso a la red, que simplemente estoy analizando con Wireshark, por ejemplo, veo que llega un paquete, lo intercepto, lo cambio y lo vuelvo a enviar. No sé si alguien ha escuchado el concepto de Tamper Data alguna vez, o alguien usó el complemento de Firefox que es Tamper Data. ¿No? ¿No lo alcanzaron a usar? El complemento de Firefox Tamper Data era muy entretenido porque te permitía ir, por ejemplo, yo voy a una página de retail, hago una compra, y después esa página de retail te redirige a la página de pago, del medio de pago, de transacciones, pero tiene que mandar todos los paquetes de información hacia esa página para realizar el pago, entre ellos el paquete donde va el precio del producto. Entonces, con ese complemento de Firefox, ya que obviamente se desarrolló para poder hacer estudios de forma académica y todo, yo podía ir viendo todos los paquetes uno por uno que se van enviando, encontrar el del precio, cambiar el precio, y después cuando llegaba a la página de la transacción bancaria, llegaba el precio que yo le había puesto a ese paquete, ¿ya? Que podía ser $1, ¿ya? No sé. Entonces, de esa forma se puede ir moldeando, como ya hemos repasado. Yo primero voy por la fase de exploración, ya realizo el escaneo, recopilo información, ya, para poder después hacer un análisis, saber, por ejemplo, qué ISP está proveyendo la red, qué características tiene ese router, ya. No solamente tengo que recolectar la información, sino que tengo que procesarla, tengo que madurarla, ya, y esto se puede ver, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de organizaciones criminales que se dedican a realizar ataques dirigidos, donde el análisis de información y la recolección, o sea, la fase de exploración y de análisis puede durar 6 meses, 1 año, fácilmente, para poder elaborar una estrategia de ataque que sea robusta, ¿ya? Y que pueda cumplir finalmente el objetivo, ¿ya? Porque si yo hago un ataque y no funciona, ya le estoy diciendo a la organización cómo tiene que prepararse para cuando yo lo vuelva a tratar de intentar. Entonces, después de analizar estas variables, pasamos a ver lo que es la evaluación de seguridad. Entonces, bueno, en el trabajo está todo el árbol de riesgos y seguridad ya por separado, pero para efectos gráficos lo resumí en lo que son estas slides. El primer riesgo, ya, los riesgos los tenemos en color rojo, y después la forma de asegurar ese riesgo o de mitigar ese riesgo la tenemos en color azul. Entonces, siempre tenemos que considerar el punto de acceso, el access point o el router, como el eslabón el que el atacante va a ir a tratar de romper para poder tener acceso a nuestra red. Entonces,
Entonces, lo primero que yo tengo que hacer acá es ocultar la mayor cantidad de información posible del router, ¿ya? O sea, ya ocultando el ID, voy a poder evitar que el atacante recolecte mayor información sobre mi red, ¿ya? Y el otro punto es el WPS, que el WPS, como les comentaba, para hacerlo de una forma más fácil la conexión, también era muy vulnerable. De hecho, es una característica que está recomendada mantenerla desactivada para poder darle más seguridad a la red. Después, una capa más adentro del router, tenemos lo que son las llaves de intercambio o las claves, ¿ya? Tenemos el riesgo de que sea por defecto o simplemente de que sea una red libre, ¿ya? Hoy en día casi nadie deja una red libre, y si es que alguien encuentra una red libre, mejor no conectarse, ¿ya? Porque nunca se sabe quién está detrás de la red y por qué es tan fácil acceder a la red, ¿ya? Y la recomendación de seguridad es cambiar las claves por defecto. Y finalmente tenemos todo lo que es el cifrado, que finalmente es la parte más robusta de la seguridad en redes inalámbricas, que puede tener 4 variantes. Primero, que sea open, ¿ya? Que tenga WEP, que tenga WPA2 y que tenga WPA y WPA2 con pre-shard key, ¿ya? Que quiere decir que se hace un pre-intercambio de las llaves, y que eso es lo que yo les comentaba, que después es más fácil de, como se dice en la jerga, de pincharlo para poder obtenerlo. Y la recomendación es usar el WPA2, ¿ya? Pero sin la llave compartida, sino que cada vez que se quiera conectar el dispositivo, tiene que haber un intercambio de llaves, o el handshake, que se llama en inglés por su significado. Entonces, como conclusiones, primero se evidencia que para llevar a cabo un ejercicio de seguridad en redes inalámbricas es necesario tener una guía básica que permita dirigir el ejercicio, ¿ya? Hoy en día eso no existe, sino que se homologa lo que se hace en las fases de pentesting. Después se presentó una guía para lograr una metodología básica donde se analizaron los riesgos y las recomendaciones de seguridad. Y finalmente, como trabajo futuro, se trabaja en la elaboración más profunda de una metodología o de un camino a seguir para poder garantizar la seguridad de la red inalámbrica en la organización, ¿ya? Este trabajo aporta principalmente a las políticas de seguridad de información. ¿Por qué a las políticas? Porque con una metodología de pruebas de seguridad yo puedo elaborar una política de seguridad en la red de mi organización que me permita hacerla a la medida, ya que sea mi organización está protegida. No es proteger cualquier red de una forma estándar, sino que es mi red, y eso yo lo tengo que plasmar en mi política para que la organización sea mucho más segura. Terminada la agenda, ¿consultas? Un fuerte aplauso para el doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos alguna duda por aquí en el auditorio? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver. Doctor, vamos a proceder a una entrega de un reconocimiento. Y vamos a darle un fuerte aplauso. La verdad es un gran trabajo, muy interesante, con mucha trascendencia, y pasa todos los días la fuga de información. Uno se da cuenta lo fácil que es interceptar paquetes de internet de un WhatsApp que enviamos y cualquiera lo puede pescar en el aire. Entonces ahorita ya sabemos cómo sucede, cómo hacerlo y cómo